Buenas noches a todos y bienvenidos y gracias de estar aquí. Y bueno, yo soy Laura Kundi, soy terapeuta. Empiezo esta charla para presentar el Centro CLIC, que es un centro de varios terapeutas en Montevideo. La dirección está en el folleto que puse en la silla. Es un centro donde se encuentran varios terapeutas para que la persona recibe la atención por cada patología, por cada problema que tiene. Entonces la persona se tiene un problema de nutrimiento, de nutrición, bueno, encuentran la nutricionista, o si no la psicóloga, o no sé, el reikista, un centro bastante bien organizado. Bueno. Yo soy suiza alemana, y son más o menos 3 años que estoy en Punta del Este. Soy sanadora, eso significa que trato sobre todo el cuerpo energético de la persona en caso de infartos, en caso de accidentes, shocks o interventos quirúrgicos o postoperatorios. Trato también heridas como quemaduras, lastimaciones, caídas, deslocaciones, y trato de deshinchar la parte cuando está muy hinchada. Reconecto los meridianos de acupuntura en caso de corte quirúrgico, porque tal vez, sobre todo en corte ¿cómo se dice? Horizontal, se cortan los meridianos, el órgano correspondiente se afecta. La persona se siente cansada y no sabe por qué. Mas ningún médico te va a contar eso. Entonces yo descubrí que reconectando los meridianos y deprogramando la herida, la persona es como si nunca tuvo el intervento quirúrgico. Yo empecé mi camino a 15 años estudiando meditaciones, varias técnicas de meditaciones. Estudié la Merkaba por muchos años. La Merkaba es una estructura de luz geométrica que sirve para acelerar el campo energético. Y encontré Jasmine del 1995, que es la señora que enseña a comer prana. Yo hice también esa experiencia de no comer por 6 meses, ni agua, ni nada de nada. Bueno, es una muy buena experiencia. Se precisa tener una buena cabeza, tener un buen entrenamiento, pero es una linda experiencia. Encontré Ramtha en el 2000 en Barcelona. Y ahí aprendí todo sobre la física cuántica y cómo acelerar la célula, la energía de la célula, los spin de la célula. Hice experimentos para entrar en el campo energético cuántico de la célula. Ese tipo de conciencia, de sabiduría, la uso cuando deshincho las heridas, cuando hay un dislocamiento de la persona, está muy hinchada, que hay propio el hematoma, que la persona no camina. Ahí uso la física cuántica para deprogramar la célula. Y la célula responde de manera muy rápida porque es muy sensible al movimiento energético que yo logro hacer en el lugar mismo de la ferida. ¿Qué pasa? En todo mi gran camino, yo hice años de regresiones, hice muchísimas cosas. ¿Y qué pasa? Me faltaba algo, ¿ok? Me faltaba algo, como decir, algo más, llamámoslo terreno, algo más simple, porque yo volo, ¿no? Yo voy allá, yo te llevo en el mundo, entre los mundos, te hago hacer muchas experiencias, pero me faltaba la experiencia directa de mi persona. Este invierno alguien me habló de Lilian, y bueno, así con mucho gusto me fui a Montevideo a encontrarla, empecé a probar su técnica. A mí me encantó su técnica. Es una técnica directa, fácil, se logra un resultado ya, no se precisa esperar mucho tiempo. Y bueno, así que la invité acá en Punta del Este para que ella nos hable de su técnica y puedo participar toda su sabiduría con nosotros. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por venir y espero que hoy con esta charla puedan entender algo. Creo que es sencillo y bueno, voy a tratar de expresar lo mejor que puedo. Hace 15 años no era la persona que soy ahora, era mucho peor, por decir de otra forma. Tuve un accidente muy grave en el cual hice todo un cambio de vida. Un cambio de vida que cambió mi cabeza, cambió mi vida, cambió mi forma de vivir. Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora.
a lo largo de estos años fui descubriendo que somos más que esto, más que la materia que hoy vemos. Yo no creía en Dios, no creía en nada de esto espiritual. Para mí fue un choque muy fuerte el entender que existe otra realidad y otro mundo aparte de este que nosotros estamos acostumbrados a vivir, con otra conciencia muy diferente a lo que nosotros acostumbramos normalmente. Al cabo del tiempo me he ido entrando más en la parte espiritual y entendiendo más cómo es que funciona todo lo que es energético en nosotros. Nosotros estamos en la mayoría de nuestro cuerpo, de lo que somos nosotros, somos energía. Y es acá donde creo yo que está la parte que nadie puede identificar claramente qué es lo que nos pasa cuando nos enfermamos o qué es lo que nos pasa cuando hacemos cosas que nos dañan a nosotros mismos. La energía es algo de la cual todos vivimos, pero nadie la cuida, nadie la entiende y nadie la comprende. Recién Laura comentaba un poco y hablaba de lo que es la energía, cómo puede desinflamar, deshincharse, hay esguinces. Y sí, la energía es vital para la recuperación, vital para todo lo que son las enfermedades físicas o mentales. A medida que fui aprendiendo de todo esto, me fui conectando con otros seres que yo diría que son los que armaron todo esto donde nosotros estamos ahora. No estamos acá por una casualidad, ninguno de nosotros acá, ni en el planeta. De alguna forma, cada uno de nosotros venimos a hacer algo, cada uno tiene una misión, pero hay alguien que organiza todo esto, hay alguien arriba de nosotros que dirige todo esto. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos como dormidos. Y yo creo que estuve casi 40 años de mi vida dormida. Yo tuve mi accidente a los 39 años, casi 40, y puedo decir que viví 40 años de mi vida dormida totalmente, sin imaginarme que podía existir otra realidad aparte de la que yo vivía. En la invitación había un libro, no sé si hubieron personas que pudieron llegar a leer el libro que mandé. Me gustaría que levantaran la mano aquellos, por lo menos para tener una idea de los que saben lo que me pasó, que hayan leído el libro. Son poquitos. Así que para ir explicando más o menos, porque los que más o menos leyeron me van a entender más fácil. Los que no leyeron les voy a explicar un poco más. Tuve un accidente de tránsito hace 15 años, el 23 de diciembre del año 97, donde yo iba manejando y fallece una persona. A partir de ahí tuve un shock traumático y estuve prácticamente 7 meses en un estado de depresión, me quise matar. Bueno, ahí cuento en el libro toda la historia, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, fui tomando contacto con otra realidad, fui entendiendo que nosotros tenemos ángeles, tenemos guías, que las personas que nosotros creemos que están muertas no están como nosotros creemos que están. Son personas que dejan el cuerpo, pero están en contacto permanente con nosotros. Nosotros estamos tan dormidos que no hemos podido aprender todavía a comunicarnos directamente con nuestros ángeles, nuestros guías, las personas fallecidas. Y es algo que cada vez se está despertando más en la gente y va a ser mucho más en el futuro. Todo esto que a mí me pasó hace 15 años, hoy ya los niños, se ve mucho más en los niños que ya nacen más despiertos, que ya pueden
hablar, que ya pueden comunicarse con mucha más facilidad. A las personas adultas les cuesta más porque estamos de alguna forma muy vinculados a lo que es nuestra mente, nuestro ego. A lo largo del tiempo fui tomando contacto con varias personas fallecidas. En parte me dedico a hablar con personas fallecidas, es otra de las cosas que hago. Lectura de aura, tratar de transmitir si una persona está enferma, si hay agujeros áuricos, todo lo que puedo recibir a mi mente. Todo esto se abrió a raíz de un accidente. Pero yo les puedo decir que si uno realmente empieza a practicar la conexión, no la meditación, que era lo que recién estábamos hablando, es como más fácil llegar a tomar contacto con esa otra realidad. En sí todos estamos acompañados. Nosotros creemos que estamos solos. Nadie está solo. Todos tenemos ángel, otras personas tienen ángel y guías, otras personas tienen ángel, guías y personas fallecidas. Es impresionante todos los seres que están acá al lado de nosotros y nosotros no somos conscientes. A medida que uno va practicando la conexión, empieza a tomar contacto y a conectarse. Y es como, yo siempre digo, es como practicar como un idioma diferente. ¿Vieron que hablar en chino o en ruso parece más difícil? Bueno, cuando uno comienza a practicar y a hablar después como que te va saliendo más fácil. Y es mucho más fácil que aprender cualquier otro idioma. Porque llegan las palabras directas. Lo que uno tiene que hacer es dejar de pensar y solamente sentir, ser receptores y no querer estar transmitiendo pensamientos. Después, a lo último, si quieren, hacemos un cierre y hacemos una conexión como para entender un poco más lo que es la recepción. Voy a hablar de lo que es en sí lo que más hago, que es desprogramación de implantes emocionales o desprogramación del ego. Vamos a pasar a lo siguiente. Todos los seres humanos tienen registros o memorias implantados en el ADN que acumularon en esta vida, en la gestación y antes del nacimiento. Nosotros a lo largo de la vida, las personas adultas van guardando memorias, recuerdos, que cuando son traumáticos, esos recuerdos se siguen activando a lo largo de la vida. Lo mismo pasa en la gestación. En el embarazo, los bebés también tienen muchísima memoria de lo que está pasando y esto queda muy grabado cuando hay violencia doméstica o hay gritos o hay situaciones de angustia de la madre o del padre. Todas esas memorias quedan implantadas en el bebé. Y si vamos más atrás, todos nosotros tenemos memorias, registros, que es con lo que ya nacemos y es lo que venimos a resolver o a desprogramar de alguna forma, que son traumas, miedos que ya los vivimos en otras vidas, que son memorias que se activan a lo largo de la vida. Si esto pasa, nosotros vamos adquiriendo una personalidad que puede llegar a enfermarse. Los traumas, las enfermedades mentales, las enfermedades físicas, las adicciones son programas, ya vienen implantados en nosotros. Son registros, memorias que se van a activar a cierta altura de nuestra vida de acuerdo a las situaciones del entorno. El entorno es quien detona o quien activa todo esto. Vamos a ir a la siguiente. Estos recuerdos están implantados en el inconsciente en forma de programas que se activan por conflictos o sufrimientos del entorno y pasan a nuestro subconsciente. Los comportamientos o actitudes vienen del subconsciente y actúan por reacción. Se activan automáticamente, simplemente reaccionamos a la situación.
sin que el consciente pueda actuar. No sé si ustedes entienden este mensaje. Los implantes no están en la parte consciente. Si nosotros fuéramos conscientes, lo podemos resolver. Esto está en otro nivel de conciencia. Los programas activados están en el subconsciente. Los programas que están sin activarse están en la parte inconsciente, que después vamos a hablar de los 4 niveles de conciencia. Vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que significan estos programas. Nosotros de alguna forma todas estas memorias las vamos activando a lo largo de la vida. Hay algo con lo que nacemos todos que es con una especie de contrato que se hace antes de nacer. Ninguno de nosotros nacimos por casualidad en la casa que nacimos, con los padres que nacimos, con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, hasta los amigos de la escuela. Todo está armado para que esa persona pueda vivir experiencias en esta vida que le ayuden a resolver las situaciones. La forma de resolver que se tiene es cuando la persona activa o detona el miedo. La única forma de curarse es enfermarse. No hay otra forma. La enfermedad es la posibilidad para que la persona se pueda curar de lo que tenga. A medida que vamos entendiendo que la enfermedad tiene un propósito en nuestra vida y lo entendemos desde el nivel consciente y subconsciente, nosotros podemos desprogramar esa enfermedad, sea física, mental o emocional. A lo largo de estos años he practicado muchísimo las regresiones. Yo comencé practicando regresiones. En estos 15 años, 14 años hace que hago regresiones. A medida que fue pasando el tiempo, yo fui entendiendo que las regresiones son buenas, ayudan a ver cosas, ayuda muchísimo a entender. Pero había algo que me faltaba, que podemos recordar, que podemos entender, que lo podemos tener consciente, pero igualmente, siendo consciente, nosotros seguimos repitiendo cosas. Personas, no sé acá si alguien ha hecho regresiones, pero personas que se han hecho regresiones simplemente por recordar cosas de vidas anteriores, te ayuda a entender que por conciencia uno puede modificar cosas. Pero hay otra parte, que es la que siempre tenemos que estar controlando o reprimiendo esa emoción o esa personalidad. Cosa diferente que cuando uno desprograma y se saca la personalidad, que es lo que hago, es una desprogramación, es encontrar la personalidad y soltar el personaje, sacarse la personalidad. Eso permite que nosotros podamos actuar sin ese programa. De alguna forma, la regresión es como una herramienta para poder recordar traumas de esta vida, pueden ser traumas de la gestación o traumas de vidas anteriores. No importa a dónde vayamos, el alma va directamente a lo que tiene que ir. Es un trabajo psicoespiritual. A medida que la persona lo va haciendo, es como que la mente va asociando sola las situaciones y va encontrando por sí misma si el trauma corresponde a esta vida o antes de esta vida. En el momento que se puede captar la situación, uno la puede rever y en ese momento sentir y disociarse, saber quiénes somos nosotros y qué es o quién es la personalidad que está interactuando a través de nosotros. Se puede sentir claramente quiénes somos nosotros y quién está actuando adentro de nosotros, haciéndonos sentir situaciones o de enfermedad o de adicciones. Por ejemplo, el alcoholismo,
todo, la droga, todo. Son personajes que están adentro de nosotros que están consumiendo. A medida que uno libera a los personajes, de alguna forma liberamos la ansiedad. La ansiedad es toda esta represión de estas personalidades de nosotros adentro nuestro, tratando de hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer. En el momento que empezamos a entender cómo es que nosotros funcionamos, ahí empezamos a poder entender que somos seres perfectos, somos sanos, no sufrimos absolutamente de nada. El tema es que los programas que tenemos de alguna forma tienen virus. Ahora lo vamos a explicar de la forma como funciona la computadora. Acá habla. Esto es, la mente consciente es creativa y solo funciona un 5%, mientras que el subconsciente controla el 95%. Estos programas contienen la información que acumulamos a lo largo de todas nuestras existencias. Memorias de miedos, traumas y fobias. El ego o mente inferior se construye en base a estos programas. Todos nosotros estamos conectados desde la mente inferior, desde el ego. Acá nosotros funcionamos con el ego. Todos. Y lo que tenemos enfermo es el ego. Y esto es lo que cada uno tiene que sanar. Y la forma de sanar es tratar de desprogramarse, es tratar de sacar, de limpiar lo más que podamos nuestro ego y tratar de conectarnos más con nuestro yo superior. A medida que vamos entendiendo esto, vamos comprendiendo que las enfermedades físicas, y vamos a hablar de enfermedades, asma, por ejemplo. Muchas personas, el asma es algo que se activa o se detona en la niñez para algunas personas. Otras personas llegan más adultos que nunca fueron asmáticos y en cierta parte de la vida se la activa. Son programas que se activan por rechazo. El asma tiene que ver con el rechazo. Todos los problemas respiratorios o problemas de piel, hablo de psoriasis, hablo de infecciones de piel o problemas de piel, tiene que ver con el rechazo. Entonces, todo nuestro cuerpo está hablando permanentemente las cosas que nos pasan a nosotros adentro. Todo lo que nosotros no podemos expresar porque no somos conscientes o no lo podemos entender, el cuerpo lo está expresando. Ejemplo, el asma se puede desprogramar simplemente yendo a la niñez o a la vida donde se generó el trauma. Si nosotros vamos a la causa, eliminamos el efecto. Todas las enfermedades son efectos de causas. El tema es desprogramar la causa de la enfermedad. Eso evita que la persona lo siga repitiendo. Aparte de eso está el aprendizaje, que la persona sabe que hay situaciones que uno aprende a conocerlas, que son las que te activan esos implantes, que las aprende a controlar y a dominar. Y al no estar la causa o la personalidad que se enferma, es fácil salir de una enfermedad, no importa cuál. Yo siempre digo que, ejemplo, las personas, pongamos el cáncer, es una enfermedad hoy en día que ataca a la mayoría de la gente, y evidentemente la forma en la que nosotros vivimos, la forma en lo que es la vida, en cómo comemos y todo está permanentemente activando. Por más que una persona se opere de cáncer, se saque el tumor, se haga quimioterapia o lo que fuera, es muy difícil que logre salir de la enfermedad. Siempre la va a repetir, porque la causa que provocó la enfermedad sigue estando posiblemente en el núcleo familiar. Entonces la persona sale
se va a hacer una curación o una operación y vuelve de nuevo a seguir activando lo que lo enfermó. Y puse el cáncer como ejemplo, pero así son todas las enfermedades. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Vamos a ir. Por esta razón, es tan difícil cambiar hábitos de conducta si tratamos de entender desde lo psicológico. Podemos lograr cambios, pero nos lleva más tiempo. Las personas que han hecho tratamientos psicológicos por largo tiempo han podido mejorar y han podido hacer cambios en sus vidas, pero lleva un poco más de tiempo porque lo que nosotros deberíamos de desprogramar no somos conscientes. Cuando uno habla desde la parte consciente puede ordenar su cabeza, puede acomodar ciertas cosas psicológicamente, puede tratar de mejorar situaciones, pero desprogramarlas solamente si vas a la parte subconsciente, que es el disparador de la emoción. Por eso decía que nosotros, la enfermedad es una reacción. Nosotros estamos reaccionando. Ni siquiera pensamos, estamos actuando con la emoción. No podemos lograr parar esa situación. Creo que hay otra etapa del ser humano que es la madurez. Muchos de nosotros decimos, yo cuando era joven hacía esto o aquello, pero ahora maduré y ciertas cosas no las hago. Quiere decir que de alguna forma, cuando decimos maduramos, por choques de experiencia, por sufrimiento, por dolor, sabemos que esto me hace mal, aquello otro, y trato de cuidarme. Pero esto no quita que la enfermedad sigue estando adentro. La idea es salir totalmente de la enfermedad, esa es la propuesta, desprogramarse totalmente. Y todas las enfermedades, que no da para hablar hoy, pero todas tienen una causa emocional. Hasta aquellas enfermedades que después vamos a hablar un poco de, hasta esos niños que nacen con un problema congénito, que supuestamente la parte emocional no la vivieron todavía para que se haya activado, que ya nacieron con eso, ya nacieron con un programa, nacen con esa enfermedad. Después voy a contar un caso que me parece que está bueno como ejemplo, que sirve como para entender más en profundidad cosas que tienen que ver por qué las personas nacen o niños nacen con ciertas enfermedades. Hay 4 estados de conciencia: inconsciente, subconsciente, consciente y superconsciente. Nosotros acá en este momento estamos tratando de conectarnos conscientemente. Cuando nosotros nacemos, nuestros programas están en el inconsciente, están dormidos. A medida que vamos creciendo o nos van pasando ciertas cosas en la niñez o en la adolescencia o en la adultez, hay ciertas cosas que nos marcan. Esas cosas que nos marcan a lo largo de la vida son situaciones que activaron emociones que estaban dormidas. Eso que estaba en la parte inconsciente pasó al subconsciente. En el momento que entró en la parte subconsciente, eso se activa solo. Es una reacción que se activa sin que la persona la pueda controlar. Estos son los miedos, las fobias. Todo eso se está activando permanentemente sin que la persona pueda. Uno dice, por ejemplo, depresión y crisis de pánico. Es otra cosa que hoy en día es muy común. Muchísima gente sufre de crisis de pánico y depresión. La persona dice, es espantoso, no saben lo que se siente porque no se puede controlar. Conscientemente la persona sabe un montón de cosas, pero no puede controlar. ¿Qué no puede controlar? Esas personalidades que están adentro de la persona, que actúan y reaccionan por sí mismas.
y le hacen sentir cosas a la persona que no las puede controlar. En el momento que llevamos al consciente, ahí nosotros podemos controlar. Pero cuando podemos controlar y entender, es el momento que la persona tiene que desprenderse o liberarse de ese programa. Es acá a donde quiero llegar. Yo puedo ser consciente que tengo cosas, pero si no las suelto y las libero, las puedo seguir repitiendo aunque sea consciente. Hay una técnica y hay una forma de sacarse las personalidades que están actuando a nivel subconsciente. Esto permite limpiar, al limpiar el inconsciente que pasa al subconsciente. Al ser consciente, esto me da un espacio que me permite tomar contacto con mi superconsciente. Cada uno de nosotros estamos conectados a lo que llamamos el yo superior, a nuestro espíritu. El espíritu es el superconsciente de nosotros, que no puede actuar a través de nuestra conciencia porque tenemos ocupado toda nuestra conciencia con un 95% de nuestro subconsciente. Entonces es muy difícil poder actuar con sabiduría, poder no equivocarse, es muy difícil no reaccionar. Nosotros deberíamos de sentir, pensar y actuar. Pero generalmente reaccionamos, después pensamos lo que dijimos y nos sentimos mal. Entonces, todo esto es un cambio que en mi vida yo no lo conocía. A medida que fui aprendiendo todo esto, en los años que yo hago desprogramación, yo tengo muchísimo trabajo conmigo, mucha desprogramación. Y con esto le puedo decir a aquellas personas que son terapeutas y aquellos que hacen Reiki, que pasan energía y todo eso, muchas veces uno dice, yo hago, trabajo y hago ciertas cosas, pero después me siento mal o me quedo con cosas de los demás. Voy a aclarar algo, no es que uno se quede con cosas de los demás, es que esas cosas de los demás nos activan a nosotros, porque nosotros también tenemos adentro partes de lo que le queremos sacar al otro. Y me pasó durante mucho tiempo el hecho de hacer desprogramaciones que terminaba agotada, cansadísima, y no entendía por qué atendía 4 o 5 personas y quedaba agotada. Hoy atiendo 8 o 10 personas y quedo espectacular. ¿Por qué? Porque a mí me llevó mucho tiempo ir entendiendo y viendo que a cada una de las personas que yo desprogramaba, yo también tenía implantes y programas similares a los de esa persona. Y eso fue activando y al mover tanto las emociones, genera agotamiento y cansancio. Y esto pasa en mucha gente que trabaja en la parte espiritual, tratando de ayudar a otros o masajistas, todo eso uno se queda con situaciones que la persona está viviendo que también mueven a una parte subconsciente de nosotros. Este es un trabajo que lo puede hacer cualquier persona. Lo importante es que la persona que se dedique a hacer esto también esté desprogramada, porque también si no se le van a mover todas las emociones. Porque, estamos escuchando a una persona que está reviviendo situaciones que a lo mejor no las viví en esta vida, pero yo no recuerdo que a lo mejor en otra vida sí, pero mi parte subconsciente inmediatamente se activó. Al escuchar solamente. El subconsciente se activa por lo que vemos, por lo que escuchamos o por lo que sentimos. Entonces estamos todo el tiempo disparando desde el inconsciente programas al subconsciente. Por eso es importante la desprogramación. Las enfermedades físicas, mentales, adicciones también son programas que activan una memoria celular
que reacciona con el entorno. Lo que estamos diciendo ahora, la importancia de desprogramar la enfermedad emocional. Una persona no se cura totalmente hasta que no desprograma la emoción que lo enferma. Era lo que estaba diciendo anteriormente. Para salir de una enfermedad, ejemplo, hablemos de una artrosis, una artritis. Tiene que ver con los huesos, tiene que ver con los ligamentos. Los huesos, ¿qué representa para nosotros? La estructura. Aquellas personas muy estructuradas, generalmente cuando llegan a cierta edad van a sufrir de huesos, van a sufrir de las articulaciones, van a sufrir de la artrosis, de la artritis. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa persona tiene una memoria en su estructura ósea que es una memoria rígida, la rigidez. Lo que activa, en ejemplo, esa enfermedad es la rigidez de la persona. Ustedes van a ver que las personas, hablo de la generación anterior a la mía, que eran más estructurados y más rígidos, y que esto se puede y que aquello no se puede, esto se debe y aquello no se debe. Ahora, a lo mejor ahora estamos mucho en el extremo, porque creo que todos los extremos son malos. La mayoría de las personas sufrían de huesos. Todo esto puede ir cambiando. A medida que uno va entendiendo y va comprendiendo, uno puede salir de las enfermedades y no tiene por qué sufrirlas. Y no hay enfermedades hereditarias. Lo que se heredan son costumbres o formas o actitudes o formas de comer o, por ejemplo, personas que vienen con abuelos muy rígidos y muy rezongones. Los padres repiten el drama de control con sus hijos y sus hijos lo repiten con los otros. En sí dicen, tengo el mismo mal que tenía mi abuelo, mi padre y yo. Tienen el mismo drama de control. Lo que tienen son los mismos dramas de control. O sea, las mismas actitudes. Y siguen repitiendo todo eso. Aparte, si le gustaba el asado, por ejemplo, al hijo también, me explico, repiten costumbres alimenticias también. A medida que nosotros podemos ir viendo que parte nuestra, de nuestros antepasados, sufrieron de diabetes o artrosis o alguna otra enfermedad, las personas tienen la posibilidad de cambiar y de no sufrir la enfermedad. Esto pasa muchísimo con el cáncer, con la diabetes. Es re importante entender cuáles son las actitudes que uno repite inconscientemente que después terminamos viviendo la enfermedad de la madre o de la abuela, por ejemplo.